todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué dice, don Carlos? ¿Qué cuenta? Bueno, primero dos noticias parroquiales. Primero le quiero agradecer a Juan Gerardi porque publicaron un artículo que habíamos escrito con Diana en el CIED, en el boletín que tiene el Servicio de Educación a Distancia, el Rectorado. Juan nos invitó, hicimos un pequeño artículo que sintetizaba aún más algunas cuestiones que habíamos planteado en otros trabajos. Así que si me permitís, quería agradecerle a Juan por la oportunidad y la invitación, porque generalmente no nos invitan y no nos dan la oportunidad. Así doble que, agradecimiento, entonces. Sí, claro. Pues insistió mucho Juan y la verdad me daba un poco de vergüenza, pero bueno. Dije, vamos a hacerlo porque también Juan es un pedido de afecto también que hay de mucho tiempo que nos conocemos con Juan. Así que discúlpame que utilice este momento para agradecerle a Juan Gerardi. El segundo, que también tiene que ver con vos, una compañera tuya, Gisela Coronado, doctor en Historia y parte de la institución que es el CONICET. Ganó el concurso para adjunta en la Universidad Nacional del Centro, para nosotros Tandil. Así que le extendemos la felicitación a la doctora Coronado. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenidos. Y recordamos a alguien que hace casi 30 años también inició el mismo camino de ir a Tandil, la doctora Alejandra Irigoyen. Pero bueno, arrancamos. Hecho los anuncios. Sí, hoy nos encontramos con Francisco Colonna, como ustedes saben es parte del proyecto Aporte de la Historia, además de alumno ya en sus tramos finales de la carrera de Historia que se dicta en la Facultad de Humanidades. Estamos ahí para recibirnos este año. Bueno. Ya me tiraron ahí, No, estamos poniéndole presión. Ahí está, me están presionando. Bueno, hoy, Francisco, grabamos el capítulo 50 de este ciclo de video podcasting que se denomina El Rincón de Atzo. Qué honor, capítulo 50. Sí, o sea, te dejaron a vos y a mí, porque yo ya veía que me desplazaban a mí, Diana estaba acá, o te desplazaban, pero no, dijo, no, háganlo ustedes. Que se hagan cargo. Mirá vos. Bueno, esto como decía, Borges, ¿no? Cuando la madre murió a los 99 años y todo el mundo se lamentaba porque no había llegado a los 100 años y Borges decía, cuánto amor por el sistema métrico decimal, ¿no? Pero bueno, hay que festejar los 50 capítulos. Bueno, los podcasts o el video podcasting fue un instrumento utilizado por muchos docentes de todos los ciclos educativos durante la pandemia, ¿no? Hoy, por supuesto, es algo menguado esto, ya que todos los fans del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial mediado con artefactos tecnológicos han vuelto a las aulas físicas. Y entiendo que esta continuidad es necesaria de los podcasts o los videos podcasting. Yo creo que acá habría que hacer muchas reflexiones, pero no es el momento. No es el momento más adecuado.
La segunda cuestión es que este capítulo fue grabado hace 2 semanas y un inconveniente técnico nos propone repetirlo. Pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Acá sí me gustaría abordar algunas cuestiones, porque no molestan tanto. Para los que nos dedicamos a la producción audiovisual de MDD o MDH, estas cuestiones técnicas son un enorme desafío. Ausente en la carrera de los profesorados. Una pena, ¿no? Sobre este punto, además, no hay solución a la vista o al menos la mirada que correspondería en los profesorados. Porque el uso de tecnología cambia sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo presencial, en el mundo de la educación a distancia, como en el sistema virtual. Pero pasaron cosas. Bueno, ahora sí, Fran. El desafío que nos propusimos con Francisco fue ensayar a partir del tema sorteado en su concurso de ayudante alumno para la materia Historia Moderna, la presencia de elementos teóricos para la historia europea. Presten atención a esto porque es muy importante. Y cómo estos viajaron para interpretar la cultura política que imperaba previo a los procesos revolucionarios hispanoamericanos. Esta es la primer conexión. ¿Sí? Exactamente. Y esto tiene que ver mucho más en cómo se plantean en el mundo escolar de la escuela media este proceso de las revoluciones hispanoamericanas. Acá sí nos proponemos como una forma de ruptura de observar cómo el mundo académico en términos teóricos y en términos de utilizar esas teorías para observar el proceso de revolución hispanoamericana festejaríamos que se pueda abordar de esa perspectiva en las escuelas medias, ¿no? Para romper con esa idea de la militarización de Buenos Aires y la simplificación después de la revolución de 1810. Entonces, ¿cuál es el texto que te tocó en tu concurso? Bueno, el texto que elegí para tratar el concurso, el texto de Carlos Garriga, correcto, que se llama Orden Jurídico y Poder Político en el Antiguo Régimen. Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos la lectura teórica. Exactamente. ¿Sí? Para el mundo europeo. Y lo que vamos a observar después, lo que nos va a proponer Francisco, es cómo un historiador argentino, desde esa perspectiva teórica, reconstruye cómo la sociedad hispanoamericana, previo al proceso revolucionario, estaba sumamente politizada. Esta es una afirmación fuertísima. ¿Qué significa estar politizada? Bueno, significaba entender cómo las demandas de los distintos actores sociales se hacían escuchar en la sociedad tardo-colonial, que empezaba en algunos lugares a cuestionar el antiguo régimen estamental del mundo colonial. ¿Cuál es esa lectura? Vamos a trabajar entonces el texto de Sergio Serulnikov, Nuevas formas de hacer política, los sectores plebeyos urbanos en la debacle de la sociedad de Indias en el Alto Perú. Muy bien, entonces el doctor Sergio Serulnikov toma como referencia teórica a tu autor del concurso. Exactamente, el historiador Carlos Garriga. Carlos Garriga, qué buena esa, ¿no? Esa confluencia, ¿no? De la historiografía europea, y como un historiador argentino utiliza todo ese utilage, dirían los franceses, o bagaje teórico. Ajá, exactamente. Entonces, pero vamos a ver cómo las resistencias a los cambios producidos por las reformas borbónicas no solamente estaban anclados en la élite criolla, sino que también provenían de los sectores populares que veían cómo antiguos y tradicionales privilegios empezaban a ser rotos en una secuencia muy lenta. Escuchar esas voces de los sectores populares significa entender el enorme salto al vacío propuesto por los estados revolucionarios. ¿Qué significa esta mirada? Reelaborar las explicaciones que los manuales abordan para el proceso revolucionario y cómo participan todos los actores en dicho proceso, que va desde las reformas hasta 1810. Yo, para finalizar, porque lo venimos tratando hace mucho tiempo, hay un hecho sustancial, digamos, que va a abrir la ventana a un nuevo desafío,
que es la invasión de Napoleón Bonaparte a la península. Eso va a tener una enorme consecuencia, especialmente en términos de representación jurídica, pero yo creo que el elemento más dramático es tener a Carlota Joaquina en Río de Janeiro. Y creo que la historiografía escolar apenas aborda la construcción de este partido político que se llamó el Partido de Carlota Joaquina, que tuvo mucha influencia en Buenos Aires, pero muchísima más influencia en el Alto Perú, que es lo que analiza el doctor Cerúlnikov. Bueno, te dejo. Bueno, la idea entonces para empezar es recuperar algunas ideas, resaltar algunos comentarios del profesor Garriga sobre el texto que presentamos hace un momento. Un poco contextualizando la situación, el texto fue elegido en relación al tema del concurso, que es, digamos, sintéticamente, la formación del Estado moderno, como problema historiográfico. Correcto. Pero no solo si uno lo piensa, no solo es un problema historiográfico, digamos, con mucho bagaje y muchos ríos de tinta escritos, sino también que es algo que un docente encara al momento de que no es una tarea fácil, digamos. No. ¿Cómo más en la escuela media. Exactamente. ¿Cómo se selecciona desde el punto de vista teórico? ¿Qué elementos destacar? ¿Cuál es el recorrido que se traza para llegar al desarrollo, a la cristalización de esos elementos? Bueno, la idea un poco era traer a Garriga porque Garriga se preocupa un poco por decir, bueno, nosotros vemos al Estado, en el antiguo régimen, como la forma de organización política del periodo, de la Edad Moderna. Pero eso ha traído algunos problemas, no problemas en el sentido analítico, pero sí ha obstaculizado la visión de muchos elementos que son propios de esos siglos, o de los siglos que, digamos, tradicionalmente denominamos la Edad Moderna, y que hasta el momento no se habían puesto en discusión ni se ponen sobre la mesa al momento de explicar el periodo. Correcto. Entonces, lo que va a tratar de hacer Garriga es oponer dos grandes paradigmas de explicación. Uno orientado desde la mirada del Estado, ¿sí? Y otro orientado desde una mirada que él va a llamar jurisdiccionalista, ¿sí? La idea no es, digamos, no es contar sucintamente lo que dice el texto, sino rescatar algunas líneas. Correcto. ¿Sí? Entonces, me pareció interesante una línea que hay al principio, como que resume la idea del artículo, ¿sí? Que he publicado en la revista. Garriga dice que antes que la cultura estatal, durante el antiguo régimen se despliega una cultura jurisdiccional que se forma en la Baja Edad Media y se desarrolla durante la Edad Moderna. Muy bien. ¿Sí? Esto es fundamental, las jurisdicciones que se van conformando en el Imperio Español y la importancia que tiene en términos jurídicos. Exactamente. Acá dos cuestiones a remarcar. Primero, que esta contraposición, cultura estatal con cultura jurisdiccional. Ya vamos a ver qué quiere decir o a qué refiere con jurisdicción el autor. Pero la segunda cosa es esta cuestión de que se forma en la Baja Edad Media. Sí. Acá hay un reconocimiento de la ruptura, de la periodización del tradicional del siglo XV, que tiene que ver con reconocer rasgos propios o que se atribuyeron a la Baja Edad Media, que interpretados tradicionalmente como, digamos, supervivencias medievales, en realidad vendrían a ser vistos de esta óptica como rasgos estructurales de la Edad Moderna. Claro. ¿Sí? Quebrando un poco la periodización que, digamos, saca de la modernidad, entre comillas, al siglo XIII y XIV. O sea, hay más continuidades de las que creemos. Exactamente. Garriga dice, bueno, pongamos el ojo acá de esta manera. Entonces, volviendo a esta cuestión de la oposición entre jurisdiccional y estatal. ¿Cuál es la idea de jurisdicción que pone en cuestión Garriga, ¿no? El poder político, ¿sí? El poder, cómo se ejercía el poder político en esta etapa, tiene que ver con la potestad de decir derecho, iurisdictio, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una tarea que declara el derecho, ¿no? Que no lo constituye, que eso es
muy importante porque, digamos, da por supuesto que existen cuerpos de derecho, cuerpos normativos, regímenes de derechos y obligaciones previos, ¿sí?, a la, digamos, a esta cuestión impositiva que nosotros la historiografía ha tildado como el absolutismo, la imposición de los reyes durante la Edad Moderna. Entonces tenemos nosotros una coexistencia, ¿sí?, de distintos derechos, ¿sí?, y el poder político va a tener que ver con decidir a partir de, ¿sí?, decidir, no tomar, arbitrar, tomar la decisión justa a partir de la consideración de todos esos cuerpos. Entonces, esta es una idea muy importante porque esta cuestión declarativa del derecho hace que los cuerpos normativos sean previos al poder político y que el poder político como tal esté vinculado directamente a hacerlo cumplir. Claro. Y no a imponer el mío propio, ¿sí? Entonces, esa es la primera idea, la posición entre cultura jurisdiccional y estatal como forma de ver el antiguo régimen y esta necesidad de, si se quiere, digamos, ser un poquito más porosos en la cuestión de la periodización para ver un poco más hacia atrás, ¿sí?, cómo elementos que creímos estrictamente medievales o se pensaban estrictamente medievales van a configurar estructuralmente a la sociedad del antiguo régimen. No solo que podían sobrevivir, sino que eran parte de ese edificio. Exactamente. Con un andamiaje muy particular. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es esta cuestión de los derechos, digamos, o los cuerpos normativos previos, ¿no? Garriga va a decir que el antiguo régimen es un régimen que está construido a partir de un orden jurídico, particular, que tiene características. Es un orden jurídico tradicional. Sí. ¿Qué significa tradicional? Que hace de la tradición, ¿sí?, derecho. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo tradicional, claro, es lo que constituye el cuerpo normativo. Esto es, pero importantísimo para entender lo que van a plantear los sectores populares durante la parte tardocolonial, que están diciendo queremos sostener estas tradiciones. Exactamente. Y la otra característica, además de ser tradicional, que destaca Garriga, es que es pluralista. O sea, no es un orden jurídico que tiene una serie de normas establecidas para todos, sino que es un conjunto de regímenes normativos que se solapan, que se interrelacionan, que se construyen a partir y que entran en conflicto ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, segunda gran idea, ¿sí? La cuestión del orden jurídico tradicional y el orden jurídico pluralista, las dos características. Entonces, ¿qué nos va a ver? ¿Por qué Garriga se preocupa por traer esta cuestión del orden? Bueno, porque él lo que está tratando de ver en realidad es cómo se constituyen las estructuras de poder en el antiguo régimen. Sí. Entonces, como decíamos hace previamente, el poder en el antiguo régimen, el poder político, va a estar asociado a esta cuestión de hacer cumplir esos regímenes normativos. El princeps, el rey, ¿sí?, va a ser esa persona que va a tener como tarea, en última instancia, hacer justicia. Claro. ¿Sí? Dar a cada cual lo que le corresponde. Esto también es importantísimo. Exactamente. Entonces, es muy esclarecedor como él, en pocas líneas, nos sentencia, digamos. El antiguo régimen es una etapa en donde los cuerpos políticos están constituidos por el conflicto. Los distintos cuerpos, las distintas corporaciones, sus características que están en conflicto. Y el rol, en última instancia del rey, pero de las administraciones que después se van a constituir en las monárquicas, va a ser, digamos, dar justicia, o sea, obrar en consecuencia de. Abro un paréntesis muy grande que no es la idea de meternos en esta idea en este momento, pero Garriga se detiene en un momento a decir, bueno, por eso es que esta época, el antiguo régimen, toman tanto lugar y tanto predominio en las administraciones los juristas, los que conocen los cuerpos normativos y los que saben obrar en consecuencia. Entonces,
lo interesante acá es que él, retomando una historiografía que va digamos, a conocerse como la historiografía crítica del derecho, ¿sí? De tanto historiadores en España como en Portugal, va a decir que, bueno, el antiguo régimen se presenta un modelo judicial de gobierno, ¿no? La tarea principal es administrar la justicia, ¿sí? Lo que nosotros tenemos también es un proceso paralelo de acrecentamiento del poder de ciertos personajes y de ciertas entidades políticas, ¿sí? Que van a estar en relación con este modo antiguo regimental de construir y de ejercer el poder político, ¿sí? Que eso, digamos, es un tema aparte, cómo se construye y cómo se va, digamos, atomizando ese poder político para ejercer sobre el territorio. Y también es un tema aparte cuál era la efectividad de ese poder, ¿no? Sí. Cuán efectivo era la decisión del rey o la orden del rey de que se haga esto o lo otro, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco esta cuestión del orden político, de la cuestión jurisdiccional, de la propuesta de Garriga, yo lo voy a citar, que al final del artículo, Garriga nos dice: la concepción jurisdiccionalista del poder político propia del antiguo régimen hace del orden jurídico, que habíamos hablado, el fin, el objetivo y el límite de un poder político que se entiende constituido como tal para mantenerlo. Exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos un poder político, ¿sí? Que está pensado para sostener un orden jurídico que es tradicional, o sea, que se remonta incluso pasando las periodizaciones tradicionales de la edad moderna, y que es pluralista, o sea, que reconoce que hay diversidad. Esto, digamos, Tsereulnikov lo va a tener bien claro, Sí. al momento de dar unos pequeños indicios sobre, bueno, ¿cuáles son las características de la sociedad colonial? Bueno, entre ellas, heredar este imaginario jurídico de orden Y ponerlo en práctica. y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. No es casual que Tsereulnikov analice entre los actores a ciertos grupos sociales que se reconocen como corporaciones y que tienen sus legislaciones y sus grupos normativos propios. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, no solo la administración colonial, sino la Los universidad, los gremios. Gremio. Hay una cuestión conflictiva dentro de las ciudades que se va a dar en Hispanoamérica que Tsereulnikov reconoce, o sea, y toma, incluso, digamos, no coincidentemente, Tsereulnikov cita a Carlos Garriga en esta cuestión de, bueno, tener en cuenta que la sociedad colonial era una sociedad de un orden, que tenía un orden con unas características propias. Exactamente. Entonces, habiendo pasado un poco un repaso general sobre las estructuras teóricas, digamos, Sí. para meternos al texto de Tsereulnikov. O sea, vamos a ver esta cuestión tan teórica que él trata de poner en claro y decir, bueno, una vez que tenemos en claro esto, vamos a ver cómo operaba esta sociedad tardocolonial en Hispanoamérica. ¿Funciona o no funciona esto que teóricamente Garriga nos quiere aportar? Exactamente. Acá yo cuando leí el texto en mi primer acercamiento, De Tsereulnikov. de Tsereulnikov, exactamente. Pasamos al texto de Tsereulnikov. Uno reconoce que, digamos, hay una presencia de estos supuestos teóricos, digamos, que ya se da por sentada y que se permite, digamos, permite esta cuestión de conceptualizar así los conflictos del antiguo régimen, notar, digamos, dar cuenta de detalles en el estudio de casos que son impresionantes, son impresionantes. Después ya los vamos a trabajar. Vamos entonces a contextualizar un poco el texto de Tsereulnikov, ¿no? Tsereulnikov nos va a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de este texto? ¿No? Dar cuenta de las prácticas políticas de los plebeyos, de los sectores populares, en las ciudades del Alto Perú, Claro. hacia fines del siglo XVIII y luego posteriormente principios del siglo XIX. Un polvorín. Bueno, etapa conflictiva si las hay, digamos, caldeada. No es un polvorín el Río de la Plata. Bueno. Es un polvorín el Alto Perú. Bueno. No Lima, ¿eh?
no Lima, no Salta, sino en Alto Perú, Charcas. Exactamente. La Plata, todas esas ciudades que tienen universidades nuevas, con gremios muy dinámicos. Exactamente. Entonces, ¿con qué objetivo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que él intenta responder, ¿no? Para analizar las prácticas políticas de los plebeyos en estas ciudades? Bueno, él intenta dar cuenta del proceso de politización. Claro. ¿Sí? Proceso de politización dentro del gobierno, ¿sí? de la ciudad, en este caso. Y con esas reglas. Pero a partir de esas reglas. Por eso es una sociedad, él dice, muy politizada, no con las reglas que nosotros pensamos que propone el Estado revolucionario, sino que es una sociedad muy politizada porque ese régimen que vos decís se lo permite. Exactamente. Pero ahí es interesante lo que plantea Cyrulnikov, porque no solo se lo permite, sino que va generando los espacios para que esos modos se rompan y den lugar a otros modos. ¿Sí? Ahí ya viene complicado. Ahí se complica un poco la cosa. Entonces, a fin de cuentas, ¿dónde está poniendo el ojo? Él va a decir, y lo cito, la idea es dar cuenta de las líneas de fractura del orden establecido que permitieron a los sectores plebeyos, a la plebe, ampliar su esfera de acción. Es muy importante eso. Ahora, el recorrido que hace es sumamente claro, porque dice, bueno, tenemos que reconocer cuál es en qué momento y a través de qué mecanismos esa esfera de acción de estos grupos se amplía. Pero nosotros no tenemos que dar por supuesto, digamos, los mecanismos por el cual estos grupos y estos mecanismos políticos de estos grupos estaban subsumidos. Porque formaba parte de una sociedad, de una característica de una sociedad que en parte responden a esta cuestión del orden y a los regímenes normativos y a la sociedad altamente jerarquizada en términos estamentales, que era lo que características fundamentales del antiguo régimen. Se siente muy cómoda con esta cultura política en el espacio que le ha tocado. Y maximiza los beneficios que tiene a partir de la legislación. Exactamente. Igual, sin embargo, bueno, eso es interesante porque hay una... Cyrulnikov la trae a colación bastante seguido, ¿no? En el texto, que es esta cuestión de se obedece pero no se cumple. Cumple, ¿no? Por supuesto. Como una máxima de reconocer simbólicamente de dónde se legitima la autoridad, pero en términos pragmáticos, digamos, el día a día es otra cosa. Claro. ¿No? El día a día es otra cosa. Claro, y las situaciones de conflicto también van mutando dentro de los gremios, las corporaciones, o cómo se enfrentan entre ellos. Exactamente. Entonces, ¿por dónde van a ir? ¿Por dónde va a correr el análisis de Cyrulnikov? ¿No? Dos líneas fundamentales. ¿Cómo se cuestionan los principios de legitimidad del poder y las reglas de funcionamiento del antiguo régimen en América? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿A través de qué? Bueno, él va a decir que el aparato burocrático de la construcción del poder político en América se van a ver trastocado por el prolongado proceso de politización de las relaciones de mando, de las relaciones de gobierno que va a sufrir, en este caso, el Alto Perú en esta época. La segunda línea de análisis es la erosión de lo que va a reconocer como la estructura binaria de la sociedad, la estructura estamental que divide a la sociedad entre una república, ¿sí? En realidad vamos a hablar en términos de ciudad, ¿no? Entre el patriciado urbano, en el que van a estar dentro españoles y criollos, y las castas, el pueblo, la bueno, todos los... Así se organizaron las milicias en el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, para pavor de los españoles. Exactamente. Y terror sería, no pavor, sería terror de los españoles. Exactamente. Entonces, ¿por dónde, a través de qué fenómenos lo va a mirar Cyrulnikov? Bueno, a partir de la emergencia de debates públicos sobre los asuntos de gobierno, sobre la movilización popular, sobre las representaciones ceremoniales, que es una cuestión muy importante. Ahí empiezan las rupturas, con las reformas borbónicas. Dejar de lado esas Claro.
Y ni los gremios quieren eso, ¿eh? Los Bueno. gremios son los que más aceptan Bueno. porque las ha puesto en un lugar de importancia. Bueno, Serunikov da cuenta de que no es poca cosa esta directiva de los Borbones de, empezar a bajar un poco la cantidad y De el actos bullicio de la simbólicos, fiesta, de la religiosidad que se trae a colación en el momento. Vos sabés que eso lo estudió mucho Carlos cuando vieron la parte del juego, especialmente de las corridas de toro. Mirá. Todo ese ceremonial que había se empieza a anular y las gradas se empiezan a transformar. Ya los espacios eran compartidos, eso mucho nos gustaba en este Buenos Aires, que no es Lima, que no es México. Claro, bueno. No, ya molestaba mucho a los funcionarios, la cercanía de ciertos sectores, Ahí la hay- falta de oropeles. Ahí hay un tema que justo lo acabas de marcar, que es que Serunikov lo detalla en pocas líneas y es muy claro. Dice, trayendo a colación el ejemplo de Oruro, ¿no? Dice, comparando Oruro con La Plata, La Plata. va a decir, bueno, La Plata, no nos tenemos que olvidar de que, por más que sea era una ciudad en ese momento de 15.000, 18.000 habitantes, o sea, de mediana población, Sí. era un centro intelectual muy poderoso. Muy Porque no solo poderoso. tenía la Universidad de Charca, Claro. sino que tenía la Academia Carolina. Sí. No solo eso, sino que era sede del arzobispado Sí. y sede de la audiencia. Sí, esa. Y sede de la audiencia. Claro. ¿Qué dice? Población chiquita, Bueno. pero con instrumentos poderosos. ¿Qué es lo que dice Serunikov? Bueno, es muy marcado como en La Plata se nota una construcción de un ceremonial cuasi cortesano, digamos, Sí, de sí. niveles de niveles de prendición muy altos, Sí. que tenían que ver con, digamos, la asociación, digamos, con el querer parecerse a estas grandes ciudades. Claro. Pero que al interior de ese pero- tipo de ciudades y entre los grupos que la componían Pero, generaron claro. conflictos Y posteriormente. especialmente porque en esa universidad, muy disolvente, no vamos a decir en esos términos, empezaron a llegar criollos Criollos de de Lima y exactamente. criollos del Río de la Plata. Criollos, digamos, de extracciones sociales distintas. Exactamente, que ya no tenían pureza de sangre para ingresar a la universidad. Esa universidad Ahí está, permitió ahí está. que esa cédula de identidad, que era la pureza de sangre. Por Chao. eso cuando vos decís Sí, se sí, cumple, ¿no? ¿cuál es el lema que nombraste vos? Se obedece, pero no se cumple. Digamos, ya la cédula no la tenías que mostrar. Bueno, Y, mucho, exactamente. y digamos, era mucho más dinámica esa universidad hasta en la elección de los profesores. Bueno, es lo que va a decir, digamos. Antes de ir a Dale, este dale. caso, vamos, así no nos adelantamos en el Sí, tiempo. sí. Me Me entusiasmé. Vamos a recuperar vamos a volver a Dale, esta dale. cuestión de se obedece pero no se cumple, Dale. ¿no? Serunikov va a plantear, bueno, la cultura política colonial tiene dos principios fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con, y cito, el incondicional reconocimiento a toda fuente de autoridad, Claro. es decir, Sí. lo infalible del Sí, rey sí, en sí, términos del imaginario Claro. jurídico, pero el pragmático reconocimiento a la fuente última de toda autoridad. ¿No? O sea, reconocemos Claro. incondicionalmente a la fuente de autoridad, pero es pragmático cuál va a ser la última fuente de autoridad. Bueno, fíjate vos qué importante eso, porque desde esa perspectiva se puede entender lo que plantean los criollos con las juntas. Exactamente. O sea, ahí exactamente. se ve clarísima la conexión, Exactamente. que no es un argumento traído de los pelos, sino que es un argumento que en la práctica funciona para ordenar esa sociedad en términos jurídicos y evitar mayores conflictos por intereses diversos. Exactamente. Entonces, a partir de estos dos principios, Serunikov va a decir, bueno, la administración borbónica va a intentar romper de lleno con esta lógica, Sí. ¿no? Entonces va a decir, entre tantas otras cosas, va a intentar introducir una administración no politizada. No politizada en términos de que la administración, que el gobierno de las ciudades y de los virreinatos, no sea espacio de conflicto de intereses entre los distintos grupos que componen las Claro, ciudades, ¿no? Imposible. Problemático. Nadie Por lo quiere pronto- abandonar esa tradición, nadie quiere aceptar esa ruptura. La ruptura no está, porque ustedes trataron mucho con Diana
el tema de las reformas borbónicas. Exactamente. Está ahí el problema, no está en el Estado revolucionario. Exactamente. O en todo caso el Estado revolucionario viene a querer poner un punto final a lo que empiezan las reformas en estas cuestiones, no en todas, porque después entienden mal. Entonces, registrando esta cuestión, ¿no? El quiebre que intentan hacer los Borbones, intentando llevar a una no politización de la administración, y por otro lado, ¿no? Esta cuestión de las jerarquías estamentarias, ¿no? Esta división en la sociedad colonial entre República de Españoles y República de Indios, que en el mundo urbano, ya lo dijimos, entre patriciado urbano y plebe urbano. Eso está bárbaro. ¿Sí? Sí. Y entonces, bueno, habiendo planteado estas cuestiones, Černíčkov va a decir, bueno, ¿cuáles son los mecanismos por donde empezamos a reconocer que en realidad este intento de los Borbones de no politizar la administración no fue en vano, pero sí se encontró con una sociedad que estaba necesariamente politizada, claro, y que así siguió su curso, claro, frente a lo que le proponían, digamos, a las propuestas imperiales? Claro. Y las resistencias. Exactamente. Ahora vamos entendiendo a qué se están resistiendo. Exactamente. No a que los criollos no puedan asumir cargos públicos. Exactamente. Sino que están cambiando las reglas de juego. Exactamente. Acá es súper interesante porque hay un concepto que va a estar siempre girando en el texto de Černíčkov, que es el mestizaje, sí, ¿no? O estos mecanismos sociales por el cual, digamos, estas dos grandes estamentos, si queremos llamarlo, se empiezan a cruzar, no solo en términos fenotípicos, digamos, de color de piel, sino en términos de prácticas culturales. A Moreno lo acusaban de eso, ¿viste? Lo miraban de esa manera. Bueno. ¿Cómo lo reconocía el otro a partir de sus rasgos? Exactamente. No es un detalle menor. Pero es interesante cómo él lo pone como, bueno, hay que prestar atención a esta cuestión del mestizaje, pero no olvidar también que más allá de que existiesen estos vínculos y se empiecen a, digamos, a diluir, si se quiere, los rasgos de pureza que constituían a los estamentos, digamos, las jerarquías de privilegios seguían estando. Y las categorías seguían funcionando. ¿Sí? Seguían funcionando. Entonces, acá lo que vamos a pasar rápidamente a ejemplos, ¿no? Ejemplos. Porque lo que me parece muy importante que plantea Černíčkov es, bueno, vamos a ver en los acontecimientos cómo se da este proceso de... ¿Cómo se comportan a partir de esa lógica? Exactamente, cómo se mueven los actores dentro de estas características del juego político, ¿no? Y acá hay un concepto que él trae a colación que es muy interesante para ver, bueno, cómo se empiezan a quebrar. Porque recordemos, el objetivo es en realidad ver las líneas de fractura, ¿sí? A partir de establecer cómo es el juego, digamos, cómo se empieza a quebrar. Y una de esas formas que tiene él de ver cuáles son esas líneas de fuga es lo que él denomina la integración vertical de la sociedad. Ante una sociedad, como volvemos a repetir, estamentaria, digamos, horizontal en la construcción de sus grupos sociales, él empieza a rastrear, o va a traer a colación en este texto, ¿sí?, las dinámicas por las cuales los grupos que, digamos, estamentariamente deberían estar separados, con legitimidades separadas, con prácticas culturales separadas, y a que cada uno corresponde la suya, en realidad, en América y en el Alto Perú, en estas ciudades que él va a analizar, digamos, las cosas estaban un poquito más entremezcladas de lo que parece, ¿sí? Vamos con un caso. Él va a analizar el caso, por ejemplo, de la ciudad de Oruro, ¿no? Ciudad pequeña, 6.000 habitantes, orientada a la minería. Él va a reconocer que va a intentar identificar cómo se construyen, ¿sí?, un antagonismo que él va a empezar a notar a lo largo del texto entre criollos y peninsulares, ¿no? Cómo esta cuestión de la sociedad de castas horizontal, que es propia del antiguo régimen, va a empezar a mutar hacia una forma de oposición entre criollos y peninsulares. Una oposición que tenía más que ver, esto simplificado y dicho a modo de introducción, con el lugar de origen más que con su posición social. Correcto. Que es un poco fuerte decirlo hacia finales del siglo XVIII, pero, por ejemplo... De hecho, es lo que están manifestando los criollos con la reforma borbónica, lo están diciendo explícitamente. Bueno,
vamos al caso de Oruro, ¿no? ¿Cómo se empiezan a dar estas identificaciones? Bueno, en esta ciudad los mineros, ¿sí? los comerciantes, en realidad, los que se dedican a la minería son los criollos, la élite criolla. Y los peninsulares van a estar más ligados a las actividades comerciales, ¿no? O sea, el riego lo tienen los criollos, la extracción. Exactamente. Entonces, primero va a haber esta asociación, ¿no? Entre la diferencia de profesión y de actividad económica, ¿no? Sí. Pero no solo de profesión y actividad económica, sino de conflicto de intereses. El UNICOP da cuenta de los problemas que significaban, por ejemplo, ante los periodos de estancamiento de la minería, como, digamos, los realmente beneficiados eran los peninsulares por sobre los criollos que tenían que ver la forma de pagar la crisis. Se quedaban con la deuda los criollos. Exactamente. A este antagonismo, digamos, entre actividad económica e interés económico, se le suma el de, digamos, la segregación de la administración, la segregación de los cargos de la administración. La decisión borbónica de que más peninsulares ocupen lugares de la administración colonial, dejando de lado a las élites criollas, que también es un caldero. Ya empieza a sumar. Lo que él igual rastrea, repito, no es por ahí, en este caso, la conflictividad que se va surgiendo, sino estas identificaciones que se van sumando, claro. ¿No? Que se van superponiendo. Sí. Entonces, bueno, él dice, esa división se cristaliza en Oruro, por ejemplo, en los documentos se nota como la definición de patriciado urbano y de plebe, digamos, va a virar un poco hacia la de patricios o paisanos, ¿no? Propios de las zonas aledañas, frente a los peninsulares o chapetones, que le van a decir eso, los foráneos o los extranjeros. Para nosotros. Exactamente, los gachupines. ¿Qué es lo interesante? Analizando al patriciado urbano de Oruro, Cerúnicos va a decir, bueno, ojo, prestemos atención porque este antagonismo se va a construir a partir de una serie de filiaciones que este patriciado va a compartir con la plebe de la ciudad. Claro. ¿Qué va a decir? La ciudad es una ciudad chica. Sí. Nos conocemos todos entre todos. Sí. Compartimos espacios de sociabilidad, compartimos plaza, compartimos fiesta. Citamos a Cerúnicov, se desarrollan códigos culturales comunes en la ciudad de Oruro. Vestimenta, manera de hablar, dominio del quechua. Claro. Dominio del quechua, celebración del carnaval, diversiones y otros modos de sociabilidad. Entonces él va a decir, no solo hay un mestizaje fenotípico, sino de las prácticas culturales. Y eso abona esta cuestión del antagonismo, ¿no? De la separación. Odiaba el antiguo régimen la fiesta cuando se entremezclaban ciertas cuestiones. Bueno, ahí está. Ese era el temor, ¿eh? Entonces, vamos a un caso en particular, ¿no? De la ciudad de Oruro, los levantamientos de Tupac Amaru, entre el 80 y el 83, ¿no? El 81, Oruro era la única ciudad en donde los criollos, como grupo, se pusieron a la cabeza del alzamiento. En ese caso, Cerúnicos va a reconocer que los patricios se unen a las clases bajas urbanas y a las comunidades indígenas para liderar el lanzamiento contra los magistrados coloniales. Este hecho, digamos, va a echar más leña al fuego a esta oposición entre criollos y entre patricios y chapetones o gachupines, ¿sí? Pero acá Cerúnicov deja una línea que después vamos a ver al final, que esta cuestión de que, bueno, la asociación, ¿no? La mezcla, la hermandad, si se quiere, de intereses, dura poco. Claro. Cuando ven los requerimientos de las comunidades indígenas para la gente de la ciudad, entre ellos, por ejemplo, vestirse como indígena, digamos que de hecho un criollo fuerte. Se pudre todo, claro, digamos. Sí. Ya no es picante eso, ya es disolvente. Bueno. ¿Qué es lo que, digamos, ese descontento que genera esta actividad indígena hace que no solo, digamos, las élites criollas que se ven levantadas contra los magistrados, digamos, vuelvan a estar del lado realista, sino que sean acompañados por la plebe urbana? Cuando uno podría pensar que las clases bajas, digamos, ante esos movimientos insurreccionales actúan de manera uniforme, no lo hacen en este caso. Es un caso que analiza el caso de la ciudad de Oruro. De la ciudad de Oruro. Hay otro muy interesante también,
que es el de la ciudad de La Plata, Sí. ¿no? O sea, Sí. Charca, La Plata, estamos hablando de Estamos Charca, La Plata, hablando de la Chuquisaca. verdadera revolución del 25 de mayo de 1809, El no primer del 25 25 de mayo de 1810. El primer 25 de mayo. Omitida digamos. por la historiografía escolar y en gran parte muy poco tratada por la historiografía académica en los planes de estudio. Me cayó la boca. Bueno, yo es la primera vez, digamos, que la No, veo en esta un clave. batifón de- sí, sí, sí. Y es muy interesante porque hay procesos que después uno los va a leer, uno Claro. se va a leer historia argentina y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y se está adelantando a los... No es que se está adelantando, está tomando posiciones frente a un acontecimiento, es que la corona portuguesa está en Río de Janeiro y hay una persona que está operando Exactamente. para ser Para ser la reina de la monarca España. de la Exactamente, nueva no sí, solo sí. en el Río de la Plata, tiene partidarios en la ciudad de La Plata. Exactamente. Vamos un Ahora, poco. qué conexiones fantásticas. Sí, estas, sí. ¿eh? Vamos un poco a ese caso, porque él también trabaja la ciudad de La Plata previo a la... Sí, a sí, la- sí, a sí, la- sí. Porque es una idea que él sostiene hacia el final que después lo vamos a remarcar. Entonces, vamos al alzamiento revolucionario de La Sí, Plata sí, de 1809. Ese. Acá Garriga dice, bueno, acá en este alzamiento digamos, teóricamente se van a quebrar 3 principios de la cultura de política colonial, ¿no? Uno es la politización de las relaciones de mando. O sea, ya se cristaliza que el gobierno administrativo colonial funciona como espacio de disputa política de los grupos, que componen a las ciudades en este caso. Número 2. Se quiebra esta cuestión del carácter reservado del gobierno, ¿no? Esta cuestión de, bueno, los asuntos de mero gobierno, Sí. que ya no son asuntos de mero No, gobierno, no. sino que son asuntos que la ciudad y los grupos que componen la ciudad van a empezar a discutir. Y eso lleva al tercer principio, ¿no? El activo involucramiento de las clases bajas de la plebe en los debates públicos, ¿no? Entonces, acá es donde Garriga va a decir, bueno, acá tenemos, pero cristalizada, es un caso emblemático de la subversión de las formas de hacer política, ¿no? Pero que responde a un proceso previo de politización Esa y de tradición, debate de cuestiones claro. del Estado, ¿sí? Claro. No es de un día para el otro, no es No, que la no. revolución lo produce, No, no. sino que hay formas de hacer política que se venían desarrollando y sosteniendo en el tiempo. En el antiguo régimen tardo-colonial. Volvemos Sí. a repetir por el número 20 esta cuestión. Exactamente. No emergen como una forma novedosa. Exactamente. Entonces, vamos a ver algunas líneas, ¿no? de los acontecimientos que Dale. recata Cerúlico. Por ejemplo, para ver esta cuestión de la subversión de la forma de hacer política. Él va a rescatar un caso de tensiones entre el cabildo y la audiencia, Sí. digamos, de manual, Sí, de manual, ejemplificando con motivo de las invasiones inglesas Sí. al puerto de Buenos Claro. Aires. El cabildo de Charcas va a responder a la solicitud de ayuda del cabildo de Buenos Aires. Claro. Convoca un Correspondiente. cabildo abierto Los arribeños, numerosas veces y emprende una campaña para recaudar fondos Sí. para enviar a la defensa de Buenos Aires. Sí. Esto, digamos, iba en contra de la... Acá esto es lo que discute. En primer momento dice, bueno, iba en contra de la voluntad de los oidores y del gobernador intendente. Sí. Pero en realidad no era que iba en contra tanto de la voluntad, sino de la acción del cabildo de haberse, digamos, si lo decimos en criollo, de haberse cortado solo Sí. y tomar la decisión de recaudar y de dar apoyo político. Exactamente. ¿Sí? Vamos A las milicias criollas. Exactamente. Exactamente. Cisneros Mirá iba a quién dar- está en La Plata, ¿dónde va? Apoyar a las milicias criollas porque... Cisneros se iba a dar cuenta rápido Claro, del problema sí, Cisneros. que eso significaba. Sí, Vamos- Cisneros la pescó. La pescó rápido. Vamos a citar a un extracto. García Pizarro, que era el gobernador intendente, Sí, sí. notó al respecto de los eventos ocurridos en Buenos Aires, incluyendo la apresurada huida del rey Marqués de Sobremonte a Córdoba, incentivaron una secreta animosidad
en los tribunales y cuerpos civiles para estimarse con facultades competentes contra sus respectivos jefes en sus casos equivalentes. Claro. O en otras circunstancias que fácilmente podría pretextar la malicia o incluso el espíritu de independencia. Exactamente. Tensión entre cabildo y audiencia en relación a invasiones inglesas. Sí. Por un lado, tensiones con la universidad. Sí, la universidad. La universidad. Siempre. ¿Derivadas de qué? De la defensa autonómica propia que Claro. empieza a construir la universidad sobre, por ejemplo, la elección de los rectores, los concursos docentes que dejan de ser Sí, por sí. designación y empiezan a ser Eran reformistas casi. Y, por último, la reforma de los planes de estudio. Sí. Ya. ¿Qué solicita el cuerpo docente de la Universidad de Charcas en 1809? Que se dejen de difundir por Charcas los pliegos de la infanta Carlota. Proyecto propulsado por el virrey Santiago de Liniers y llevado adelante Claro. por Goyeneche en la ciudad. Sí. Belgrano se escribía mucho con Carlota. No le contestaba a Carlota, pero se escribía mucho. Otro de los rasgos, digamos, otro de los puntos de tensión que surgió en los acontecimientos previos al 25 de mayo de 1809 en Charcas fue esta disputa del que va a llamarse el Uricón, la disputa del cojín, ¿no? Del almohadón. Sí, ¿no? Del sí. almohadón ¿qué es lo que dice? Bueno, esto que pareció una cuestión anecdótica o que construye el relato tiene que ver con un quiebre propio de lo que implican los ceremoniales en el antiguo régimen. Claro. ¿No? Fallece Juan José Segovia, ex oidor y ex rector de la universidad. Sí. En el funeral, en el sepelio, digamos, la persona de máxima autoridad tenía derecho a usar un cojín para arrodillarse. Claro. ¿Quién lo iba a usar? ¿El rector de la universidad o el oidor en este caso? Frente a la muerte, frente al sepelio Sí. de este... Esas disputas terminaban en escándalo. Exactamente. Y en Buenos Aires hay varias. Que de hace esas, sí. que acá introduzco un paréntesis. Serunikov dice, bueno, ojo, porque Segovia también formaba parte de estos vecinos que propulsaron el alzamiento con Tupac Amaru, Sí. que después estuvieron en contra de la ocupación en La Plata, ¿sí? En la contra de la ocupación de los soldados realistas, las tropas realistas, Ahí y la está, disolución sí. de las milicias, Exactamente. y que fue enviado encarcelado a Buenos Aires. Sí. Ellos lo que querían era formar milicias criollas en el Alto Perú. ¡Qué problema! Claro. ¡Qué problema! ¿A quiénes iban a reprimir con un nuevo alzamiento? Me hago yo la pregunta. ¿De qué lado iban a estar estas milicias criollas que se habían conformado imagen y semejanza, querían conformar a imagen y semejanza de las porteñas? Porque de última sabemos a favor de quién estuvo Cornelio Saavedra y el poder de fuego que tuvo Patricios. Exactamente. Por eso dice que Cisneros se ve venir esta cuestión de las milicias. Exactamente. Tropas regulares profesionales españolas. Exactamente. No sí, es un sí. área de frontera como el Río de la Plata. Exactamente. Acá hay un concepto que da vueltas por el texto de Serunikov que tiene que ver con, digamos, la explosión de la esfera pública, ¿no? Debates Sí, teóricos sí los hay sobre la opinión pública en la esfera pública, pero lo que él utiliza para dar cuenta de que, bueno, todos estos procesos, desde 1780, 81, 82, con las rebeliones, hasta ahora, se da un marcado incremento, digamos, de la participación, ¿sí? Del conocimiento sobre asuntos públicos de la plebe urbana. Claro. Corren pasquines para todos lados, Sí, por supuesto. se hablan los rumores, las tropas que van después que se establecen después de la rebelión de Tupac Amaru, entre sus principales objetivos tienen que ver con estar a la noche en las plazas para que los que difunden los rumores, Sí. digamos, vuelvan para su rancho, digamos. Es interesante acá, hacia el final de este apartado, cómo recupera una propuesta teórica de Arlette Farge que digamos, su análisis tiene que ver con la Francia prerevolucionaria y sobre la opinión popular. Sí. Lo cito en este momento. En la medida en que en estas sociedades las personas del común
no constituían sujeto de opinión, personal común, la plebe. Lo nuevo, lo subversivo del siglo XVIII radicó menos en el contenido de la gente que en la reivindicación de su legítimo derecho a opinar. Claro. ¿Sí? No era lo que se decía. Que de hecho opinaban, ¿eh? Que, bueno, que de hecho opinaban, no es que tampoco exactamente. se lo prohibían y hacían caso. No. Por supuesto, tema que genera, digamos... Thompson. Genera... La formación de la clase inglesa. Entonces, acá hay para cerrar algunas ideas importantes, para cerrar con la propuesta de Tseretnikov. Él deja en claro que esto no se... A ver, que las clases populares, digamos, clases populares por elegir un término, ¿no? Tengan espacio en el debate político en los asuntos del Estado, no significa que tomen, que adopten los ideales políticos de los líderes. No hay una correspondencia directa. No, porque tienen sus propias demandas. Exactamente. Por ejemplo, él trae a colación la poca adhesión de la élite criolla ante, digamos, la ceremonia de Tiahuanaco en 1811 llevada adelante por Castelli. Sí. La poca adhesión de la élite criolla en Charcas. Claro. Y eso que había estado allá con Moreno, la conocían, no es que desconocían. Digamos, él pone esta cuestión, digamos, ¿por qué las élites criollas no ven con tanto entusiasmo, incluso ven con un poco de peligro esta cuestión del juramento, de la ceremonia en Tiahuanaco de Castelli? Porque entre las cosas que proponía, se ponía a colación la igualdad jurídica y fiscal para los indígenas. Sí. Problemas de intereses. Sí, claro. Entonces, últimos rasgos que él detalla para ver, bueno, ¿por dónde tenemos que seguir las líneas de fractura de este antiguo régimen? Bueno, no hay que olvidarse que la guerra, la movilización de masas y el estado permanente de conmoción política son catalizadores, ¿no? Aceleran todos estos procesos que, si bien se venían llevando, los momentos de crisis, aceleran. Por eso es que él concluye diciendo, bueno, si bien con la abdicación de Bayona en 1808 y todo el periodo, digamos, que se desprende a partir de la ocupación napoleónica, es algo que, digamos, acelera el proceso, en realidad el proceso viene de antes. Se viene rastreando desde antes. Por eso esa afirmación que es una sociedad sumamente politizada. Exactamente. No está hablando de los criollos de la élite, está hablando de todo. De todo, exactamente. Lo que pasa es que había que rastrear o tomar nota de los otros. Exactamente. Y no de los de siempre, que era la élite criolla, como un emergente revolucionario. O al menos como un emergente que quiere cambiar ciertas cuestiones dentro de un orden particular, como podía ser ser parte del Imperio Español. Exactamente. Para cerrar, me parece central esta idea, digamos, en términos analíticos de Tseretnikov, no tanto, digamos, del caso que él estudia, sino dice, el caso bueno, también está bueno. El caso es muy ilustrativo, bueno. es muy esclarecedor. Pero ¿qué va a decir? Bueno, dice, en este momento a mí tanto no me van a preocupar las ideas políticas como las prácticas políticas. Fundamental. Las prácticas políticas. ¿Cómo? Me dice, bueno, hay que pelear eso. Acá él dice, él lo trata como una novedad, ¿no? ¿Cómo voy a yo ver las ideas políticas en un momento en donde las lealtades van de un lado para el otro y estoy tratando de entender por qué una idea se corresponde con esta, que por ahí no tiene tanto que ver con una correspondencia de ideas, sino con una cuestión pragmática del momento de coyuntura. Claro, correcto. Pero por eso él se detiene, antes de analizar las propuestas políticas, analizar las prácticas, ¿no? Los canales por los cuales esas propuestas se abren. ¿Sí? Ve ese capítulo de Marcela Ternavasio. Exactamente. Que se dio en Historia de la Independencia, que hubo que hacer un guión para la escuela secundaria, y ella está planteando estas cuestiones. Cuidado, porque nosotros creemos que las lealtades en los criollos son permanentes por una cuestión ideológica. Y no es así. Exactamente. No es así. Van recorriendo el camino lo mejor que pueden frente a acontecimientos, voy a decirlo, dramáticos. Exactamente. Para cerrar, y cito a Tseretnikov, que no todos optaran por la emancipación o por las soluciones políticas radicales es menos importante que todos se hubieran visto forzados a optar.
Y esa es la situación crítica del momento de fin del 18 y principio. En el Alto Perú. Es Dramático. crítico. ¿Sí? Dramático. Es Y crítico. que repercute también en Buenos Aires, porque en Buenos Aires están muy al tanto de lo que está sucediendo, porque imagínense que estas personas se adelantan al 25 de mayo de 1810 planteando las cuestiones el 25 de mayo de 1809. Exactamente. Y además con una figura como Carlota Joaquina, acá tenemos el libro de Marcela Ahí la Ternavasio, tenemos a Carlota. que sí. la recupera y la pone en un contexto que no era tan importante para muchos historiadores. Está diciendo, mire, observen esto, más allá de la eficiencia o eficacia de la política diplomática de Carlota, en que la quieran reconocer como una legítima heredera de una situación que era real. Ella era la única heredera que quedaba de una línea de sucesión, más allá de que estuviera casado con un príncipe regente y que Inglaterra no quisiera. Pero ahí el juego se está ampliando. Exactamente. No es 1810 ni 1807 con las invasiones inglesas. Bueno, para finalizar, la historia escolar, ¿aceptará ese desafío en sus manuales? Volver a pensar desde una perspectiva mucho más amplia del virreinato del Río de la Plata y no tan porteñocéntrica. ¿Pondrá en eje el peso de la corona portuguesa en el Río de la Plata y la figura de Carlota Joaquina y el enorme epistolario que ella mantuvo con criollos y con españolas para que la aceptaran como legítima heredera de esa situación? Desafío, ¿qué desafío? ¿Y qué desafío cuando no tenés un manual? Y los manuales siempre simplifican cuestiones, porque viste cómo es ahora que se estudia la historia, siempre digo yo, de ayer, anteayer y antepasado de ayer, y te dejan una semana para ver todo este proceso, que explica muchas cosas de lo que pasó con Juana Zurduy, ¿no? Que si era boliviana o argentina. Y la historia escolar ha fracasado, entonces. Ha fracasado enormemente. Si hoy tomamos que el común tome esa afirmación, a mí me parece muy dramático en términos de fracaso de la historia escolar. No digo de la historia académica porque no está ahí el fracaso y sabemos de qué está hablando, de qué estamos hablando. Yo lo noto como un desafío. Yo sin ni el recorrido tuyo ni ningún recorrido todavía por las aulas hecho, lo noto como algo, digamos, que es un desafío. Claro. O sea, Garriga escribe esto partiendo de una historiografía de los 80. Sí. Ya han pasado 40 años. Sí, pero mirá, fíjate vos cómo viaja. Claro. Y Serulnikov exactamente. se apropia para explicar al Alto Perú. Y este libro es de 2013. Sí. De 2013 el libro donde el sí, capítulo pero donde... es fundante. Yo creo que la mirada del Alto Perú de Gerián y Serulnikov tienen que tener una correspondencia en la historia escolar. ¿Sí? Porque si no, quedamos atrapados en la cápsula de una historia colonial, pero que se está mirando como una historia nacional. Está tratando de explicar dónde se funda la historia nacional. Y el Virreinato del Río de la Plata era un espacio muy amplio. Es cierto que el Alto Perú, muchos criollos decían, nosotros no queremos estar ni con Lima ni con Buenos Aires. Nuestra alianza es con Madrid. Lo dicen abiertamente porque obviamente se sienten tironeados por estas dos jurisdicciones y su peso jurisdiccional que tiene. Pero bueno, son desafíos que hay que plantear y es el desafío que propusimos hoy. Lo que me preocupa es el título que se le va a poner al podcast, porque YouTube nos deja poco espacio. Poco espacio, mucho, y te dijo mucho. Y tiene que ser un título picante. Pero bueno, nos despedimos de este capítulo 50. Francisco está sorprendido. Nos despedimos. Le agradecemos primero la lectura que ha hecho de Garriga, que nos ha acercado, y después también cómo Serulnikov se aprovecha de esa lectura teórica para poder reexplicar o reformular algunas cuestiones, como que es una sociedad muy politizada, que hay unas líneas de fracturas que son más evidentes entre criollos y españoles, y que no necesariamente
las clases populares aceptaban las ideas de la élite criolla, y cuando se manifestaban podían estar de acuerdo en un momento, pero también tenían muchas cosas para estar en desacuerdo con la élite criolla. Exactamente. Y que tienen su lugar en la historia, ¿no? Y que bueno. Y eso es un poco el espíritu del libro. Del libro, que es un libro de Di Meglio y Fradkin, digamos. Sí. Fantástico el libro. Orientado a la participación popular del Fantástico. siglo XIX. Bueno, nosotros hacemos lo que nos interesa, que es conectar la historia académica con la historia escolar. Exactamente. Creo que los graduados van a tomar nota de estas líneas que hemos propuesto acá, que sería interesante al menos ensayar algunas cuestiones, si no todas las que planteamos acá. Bueno, te dejo la despedida para vos del 50 capítulo del Rincón de Atzo. Bueno, qué responsabilidad. Sí. Bueno. Me iban a poner un globo, un 5, un 0, pero la producción. Claro, no tenemos una torta o una velita. No, nada. Bueno. Todo croto. Bueno, gracias Carlos por la invitación y por compartir conmigo el capítulo 50. Sí. Y fantástico capítulo 50. Estuvo lindo. El otro que es un grabamos lindo tema. Estuvo muy bueno. Pero era otra cosa. Era otra cosa. Y este también está muy bueno. Muy bueno. Bueno, me alegro que haya sido así. Por lo pronto nos despedimos. Hasta el próximo capítulo de Rincón de Atzo. Le pueden dar me gusta, suscribirse al canal de Aporte de la Historia para recibir próximas novedades. Y bueno, nos estamos encontrando en una próxima entrega. Sí. Y algo más picante. Podemos tratar los acontecimientos del 25 de mayo de 1809. Podemos ir un poco más en profundidad con el levantamiento de Charcas. Exactamente. Ahí lo tenemos, para la próxima. Y a ver si también festejamos ese 25 de mayo. ¿no? Exacto. Tendría que ser 1809 barra 1810. ¿viste? Barra 10, vamos sumando. Está claro. bien. Complejidad a la fecha patria. Yo me sumaría a eso, para no hacer ese corte tan de historia nacional y territorial y de línea de frontera. Exactamente. Por favor. Exactamente. Así que un abrazo. Hasta la próxima.